por venir. La idea de este webinar es hablar del impacto que puede llegar a tener la Circular 1/2025, que finalmente se aprobó a principios de este año al cliente final, ¿de acuerdo? La idea es hacer un webinar cortito, que no nos lleve más de 30 minutos si la tecnología nos deja. Y bueno, tratar un poco, pues eso, qué ha cambiado, ¿no? Y cómo tenemos que estar atentos al tema de la optimización de potencia, se impacta mucho, ¿no? ¿De acuerdo? Nada, primeramente, para aquellas personas o aquellas empresas que no nos conozcan, nosotros desde Creara, una de las cuestiones que hacemos es asesorar al gran consumidor de energía en todo el proceso de compra, tanto en electricidad como en gas. Dentro de estos servicios, pues bueno, evidentemente una cosa muy clave es un apoyo en la negociación de los contratos, selección de la comercializadora y luego, evidentemente, una parte muy importante también es tanto la revisión y control de facturación como el apoyo en las gestiones de las reclamaciones ante las comercializadoras. Un nuevo servicio que hemos sacado hace poco, bueno, sacamos el año pasado y está funcionando muy bien, es el de diseño de estrategia de coberturas, ¿vale? Para aquellos clientes que quieren un poco disminuir su riesgo de estar abierto a mercado y, bueno, digamos, coordinando con el cliente en base a un presupuesto objetivo que se ponga para el año en curso, hacemos recomendaciones de cierre basadas en modelos cuantitativos, ¿de acuerdo? Otro de los servicios que también hemos empezado ahora a implementar o a dar a los clientes también es servicios relacionados con todo el tema de flexibilidad de la demanda, que como sabéis está ya aquí y va a seguir por muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, ahí sí que hacemos un apoyo importante en todo el estudio del potencial de flexibilidad, selección del agregador más conveniente, una revisión de contratos. Es verdad que todavía queda mucho por desarrollar en esta parte, ¿no? Pero en la parte que ya está desarrollada y en la cual podemos ayudaros, que sepáis que lo podemos hacer. Bueno, no obstante, tampoco quiero hablar mucho de Creara per se, entonces vamos un poco a entrar un poco más en lo que nos ocupa, que básicamente es hablar de qué implicaciones tiene la Circular 1/2025 a la hora de calcular los excesos de potencia. Aquí vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? Luego hablaremos un poco de la comparativa entre métodos de cálculo, una comparativa de costes entre métodos de cálculo y unas pequeñas conclusiones. Si os parece, como es un webinar corto, las dudas las podéis dejar en el chat y las planteamos al final, las posibles dudas y las respuestas. Nada, indicar que con este cambio la CNMC busca un uso más racional de la energía, ¿vale? Para evitar tensión en la red eléctrica. Bueno, esto está un poco todavía caliente el tema de si la red eléctrica está bien dimensionada o no. Lo vimos hace 2 lunes. Lo que ocurrió, que todavía no se sabe qué ha pasado, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Es intentar que la red eléctrica esté lo más optimizada posible. Con ese objetivo, en el verano pasado, la CNMC presenta la propuesta de circular, ¿no? Y ahí se abre un proceso de consulta pública donde los diferentes agentes del mercado pudieron, digamos, aportar sus ideas o sus inquietudes respecto a esta propuesta de circular. Ya en 2025 se publica ya definitivamente la Circular 1/2025 y aquí ya empiezan los rumores, ¿no? Oye, están cambiando los métodos de cálculo, cómo esto va a impactar en la facturación de un cliente final y empezaban ya un poco la gente, ¿no? Se veía que había inquietud, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Finalmente, el 5 de febrero se publica la circular en el BOE y el 17 de marzo, que era la parte que estamos ya todos esperando, se publican los nuevos valores de exceso de potencia, ¿de acuerdo? Entre enero de 2025 y marzo de 2025 hay un impasse que no sabíamos, o sea, sí sabíamos cómo había cambiado la manera de facturar los excesos, pero no sabemos los nuevos valores. Entonces, esta era la parte importante y que tenía al sector bastante inquieto, tanto al sector como al cliente final, evidentemente muchísimo más al cliente final. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa entre métodos de cálculo, diferenciando entre dos tipos de cliente, ¿no? Aquellos que tienen un equipo de medida de tipo 1, 2 y 3, que son aquellos que tienen potencias superiores a 50 kilovatios, y luego los equipos de medida 4 y 5, que son aquellos que son menos de 50 kilovatios. Bueno, aquí veis cómo se facturaba antes, ¿no? De la entrada en vigor de esta circular, ¿vale?
siempre se toma en consideración unos coeficientes horarios para cada tarifa por periodo, ¿vale? Que lo veis aquí, que es el CAPE, ¿no? Aquí teníamos por periodo y por tarifa qué valores estaban en su momento y lo que se hacía luego se multiplicaba por unos precios de exceso de potencia unitarios por tarifa, que son los que tenéis aquí arriba, ¿vale? El cálculo de la potencia demandada se hacía cada 15 minutos. Bueno, en caso de no tener curva cuarto horaria, se tomará siempre la misma potencia digamos, la potencia máxima que has tenido en un cuarto de hora se utiliza siempre para los 4 cuartos de hora que tiene una hora, ¿vale? Y entonces aquí lo que hacen es, por eso es importante, se calculaba cuántas veces, no cuánto sobrepasabas la potencia contratada, sino cuántas veces lo hacías, ¿vale? Entonces, esto sí que era importante, ¿no? Para, sobre todo, todos estos equipos de medida que sí que tienen curva cuarto horaria, importante señalar eso, cuántas veces durante una hora, ¿no? Sobrepasabas o tenías excesos de potencia, ¿vale? ¿Qué ocurre con la entrada en vigor de la circular 1/2025? Si os dais cuenta, el CAPE desaparece, es decir, lo tachamos, ya no hay coeficientes horarios para cada tarifa. Hay unos precios de exceso de potencia diferenciados por periodos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos el término de exceso de potencia, que antes había uno por cada tarifa y ahora tenemos uno por cada periodo, ¿vale? La manera de calcularlo sigue siendo la misma en el sentido de siempre se va a calcular cada 15 minutos cuántas veces nos sobrepasamos de la potencia contratada, ¿vale? Pero sí que, lo que os comento, el CAPE desaparece, es decir, los coeficientes horarios para cada tarifa desaparecen y aparecen unos precios de exceso de potencia que están diferenciados por periodos, ¿vale? Esta es la gran diferencia para aquellos clientes, podemos decir grandes consumidores, ¿no? En relación al cambio entre la circular 3/2020 y la circular 1/2025. En cuanto a los contratos digamos, con potencias entre los 15 kilovatios y los 50 kilovatios, ¿no? Que son los tipos 4 y 5, igual, antes, de acuerdo a la circular 3/2020, lo que se hacía era los precios de exceso de potencia, había precios de exceso de potencia unitarios por cada tarifa, ¿vale? Y se multiplicaban por 2 y igual, luego se hacía un cálculo de potencia demandada cada 15 minutos, ¿vale? Y ahí teníamos, bueno, de esta manera se calculaban los excesos en la legislación anterior, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con la entrada al vigor de la nueva circular? Los precios de exceso de potencia ya no se multiplican por 2, ¿vale? Habéis visto que desaparecen, ya no se multiplican por 2. Aparecen, digamos que unos valores por los cuales se multiplica un término de exceso de potencia que es igual por tarifa y por periodo, ¿vale? Digamos, antes lo teníamos solo por tarifa y ahora lo tenemos por tarifa y por periodo, que es como, si os dais cuenta, es un poco la misma filosofía que en los equipos de medida 1 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, son cambios más o menos sutiles, ¿vale? Pero sí que, bueno, que tienen su traslación en los costes que vamos a pagar por excesos de potencia, ¿vale? En nuestra factura mensual, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es más o menos un resumen, ¿vale? Lo que veis es el resumen que hemos hecho y que aparece directamente de un informe de la CNMC entre la comparativa de métodos de cálculo. ¿Qué pasa con los equipos de medida 1 y 3? Que no hay cambios en los valores de cálculo. Todos los periodos de todas las tarifas mantienen los mismos valores. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, lo que ha hecho la CNMC ha sido multiplicar los términos, lo que hacía antes multiplicaba el precio de exceso de potencia por tarifa por el coeficiente KI de cada periodo, ¿vale? Ahora lo que ha hecho ha sido quitar el CAPE, ¿vale? Pero básicamente el resultado, los nuevos valores, es el resultado de multiplicar, como pone aquí, el 1 por el 2, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que nos hemos quedado igual, simplemente que la fórmula de excesos ha quitado una multiplicación, pero los nuevos valores de excesos de potencia, ¿vale? Que es el precio del exceso de potencia, son los mismos que iban a salir anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera
yo creo que en general tranquilizamos al sector, el sector, yo creo en general, no es que lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Sino que en general el sector se tranquilizó en ese momento porque todo el sector estaba pendiente de saber qué nuevos valores iban a poner para estos tipos de equipos de medida con la entrada en vigor de la circular. Entonces, una vez que en marzo de 2025 aparecieron estos valores, nos dimos cuenta que básicamente no cambiaba nada, porque si básicamente los nuevos valores es la multiplicación de 1 por el 2, lo que tenemos aquí arriba, básicamente los valores son los mismos, ¿vale? En cuanto a los tipos 4 y 5, aquí sí que hay cambio, ¿vale? Pero bueno, pues nos podemos quedar también tranquilos porque salvo en el periodo 1, bajan los valores para cada proceso de potencia en todos los periodos, ¿vale? Ahí veis un resumen que está también sacado de... Disculpad, que a lo mejor está muy grande, ¿no? Y visualmente no es muy bonito, pero es que si no, no se veían los valores si queremos que quedasen claros, ¿no? Ahí veis una tasa de variación entre la propuesta de resolución y lo que había antes, ¿vale? Y si os dais cuenta, lo que digo, excepto en los periodos 1 para la tasa 2.0, 6.1, 6.3 y 6.4. En el resto los valores bajan muchísimo, ¿vale? Entonces, aquí, en esta parte podemos decir que también nos podemos quedar tranquilos porque el hecho de tener excesos de potencia, no sé que estén muy digamos, ubicados en los periodos 1, ¿no? Que, bueno, como ya sabéis, sobre todo en las tarifas de 6 periodos, los periodos 1 no están en todos los meses, ¿vale? A no ser que ocurra esto, los costes que vamos a tener por excesos de potencia no se van a trasladar en un mayor coste, ¿de acuerdo? Nada, vamos a hacer una comparativa de costes entre métodos de cálculo. Aquí nos hemos centrado, como veis, en una tarifa 6.1, ¿vale? Es decir, aquí con una potencia contratada de, bueno, ahí lo veis, ¿no? 620, 620, 659, 703, 933 y 1000. Es decir, sería un equipo de medida 1 y 3, ¿vale? Donde la potencia óptima, una vez que hemos hecho el análisis de la potencia, sería del P1 al P5 620 kilovatios y mantenemos el P6 a 1000 para no perder derechos, ¿vale? Como observáis aquí, si lo que hacemos es comparar el escenario anterior, ¿vale? Con la potencia actual, ¿verdad? Sin haber hecho nada, y el nuevo escenario con la potencia actual también, es decir, sin haber hecho nada, ¿vale? Si dais cuenta, lo que baja son los peajes, ¿vale? Es decir, bajan los peajes porque los peajes en 2025 bajaron con respecto a 2024, ¿vale? Pero en cuanto a los excesos, se mantiene igual, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hacemos un análisis que hicimos en su momento para hacer una optimización de potencia con estos valores, ¿no? De 620, 620, y lo comparamos con lo que hacemos ahora? Pues lo mismo. La bajada se debe a los peajes, a los peajes y cargos. ¿Por qué? Porque evidentemente han bajado, ¿vale? Pero los excesos de potencia que tenemos son exactamente los mismos, ¿vale? Entonces, esto nos confirma lo que ya comentábamos en algunas slides anterior, es decir, que con los nuevos valores que se establecen para calcular los excesos de potencia, los excesos de potencia van a ser los mismos. Es decir, el escenario anterior con el escenario actual sería exactamente el mismo. Entonces, por esa razón, nosotros cuando empezamos a hacer estos análisis, decidimos realizar este webinar para un poco tranquilizar a los clientes finales o al sector, porque sí que es verdad que había un rum como que podría esto afectar muchísimo a la facturación mensual de los clientes y nos hemos dado cuenta que no es así, ¿de acuerdo? No obstante, como siempre, bueno, un poco a nivel de conclusión, ¿no? Como decía antes, para suministros con equipo de medida de 1.3 no hay ningún cambio en los valores de exceso de potencia, lo hemos visto anteriormente. Para suministros con equipo de medida 4 y 5 sí que hay cambios en los valores, pero en su mayoría disminuyen, ¿vale? Entonces, podemos decir que en general los nuevos valores para calcular los excesos de potencia no se van a trasladar en un mayor coste. Esto no quiere decir que no siga siendo importante, digamos, tener una potencia optimizada. Evidentemente que es importante, uno, para mantener el correcto equilibrio de la red, pero también para evitar excesos, es decir, vale que nos pueden cobrar menos, pero bueno, lo que se busca es que se haga un uso responsable de la red a la hora de contratar potencia, ¿vale? Y luego idealmente que
si podemos evitar, aunque sea, depende el tamaño de cada cliente, ¿no? Pero todo lo que sea ahorrar en la facturación anual, ya sea por exceso de potencia, por contratación, por reactiva, etc., siempre es lo ideal, ¿vale? Entonces, nada, esta era la idea de hacer este webinar. Ya os comenté que iba a ser bastante corto, que no nos íbamos a quitar muchísimo tiempo, ¿vale? Sí que vimos necesario hacerlo para quitar posibles inquietudes o posibles miedos al cliente final, ¿no? Que es finalmente el que nosotros llevamos el asesoramiento. Pero bueno, creo que os ha podido quedar claro que actualmente con los valores que están ahora, otra cosa es que en algún momento haya algún cambio, digamos, es ideal siempre tener la potencia optimizada, pero en caso de que se nos olvide, se nos escape, por lo que sea, el coste asociado a esta partida, ¿no? Por así decirlo, dentro de la factura no va a aumentar. Entonces, si os parece, vamos a dar 5 minutillos de posibles dudas o posibles aclaraciones, ¿vale? Nada, pues nada, yo en 5 minutos vuelvo a conectar el audio y comentamos cualquier cosa que os surja. Bueno, pues nada, veo que no hay ninguna pregunta. Eso significa que lo habré hecho bien. No obstante, creo que el mensaje que queríamos mandar ha quedado claro y la idea, bueno, pues ha quedado clara de que tal y como están los valores ahora, no hay que preocuparse tanto como parecía que se tenía que preocupar, pero nada, seguir recalcando que tener un suministro optimizado a nivel contrato y a nivel suministro per se es lo ideal y nada, si tenéis, si creéis que necesitáis ayuda en este sentido o que bueno, necesitáis un compañero de viaje para estas cuestiones, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y nada, estoy viendo, estoy viendo que están preguntando que enviemos la presentación. Sí, sin problemas. Esto se hará, luego se subirá en redes, así que contacto con ello, no hay problema. Así que nada, muchísimas gracias por la asistencia. Ha sido más breve de lo normal, pero bueno, yo creo que ha sido productivo. Y nada, que tengáis un excelente día. Un saludo.